Rafael Colombo, ¿cómo te va, Rafa? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Hablábamos, el martes hubo un acto importante, institucional y político. Todo acto que involucre a los actores principales de la vida política termina siendo eso. Pero también marca una discusión que es institucional, que habla del federalismo y que tiene que ver con la relación de los estados nacionales, con el Estado Nacional con las provincias. Pero al margen de eso, y que tuvo como epicentro la propuesta del gobernador para cobrar la deuda que la nación le debe a la provincia, es importante contar y presentar el tema desde sus orígenes, desde sus inicios, cómo se genera esta deuda, de qué forma, y el fallo de la Corte que proponía, que exigía ya por noviembre del 2015, cuando resuelve que la detracción de fondos de ANSES era ilegal y resuelve además y fija un plazo de 120 días para que las provincias arreglen, coordinen con la nación la forma de pago de esa deuda histórica. Así que me gustaría saber cómo plantearías el comienzo de esta historia. Bueno, me parece que de una forma primero en general y después en particular refiriéndonos al caso concreto. En lo general, lo que ocurrió este martes se puede englobar bajo un debate que nuestro país viene teniendo prácticamente desde sus inicios, por lo menos desde su organización constitucional inicial, que es el debate vinculado al federalismo y la coparticipación. Y el debate vinculado al federalismo en la República Argentina es central y continúa siendo central hasta nuestros días precisamente por una serie de temas y problemas que hoy tienen vigencia y que el sistema político, tanto federal como provincial, todavía no ha podido dar respuestas relativamente precisas o que estén a la altura de las circunstancias, de las necesidades de los estados provinciales y de las efectivas necesidades de los ciudadanos de un Estado democrático de derecho. Entonces, el problema de la coparticipación dentro del problema del federalismo en Argentina está planteado fundamentalmente por la relación que existe entre el Estado federal y la organización subnacional compuesta por provincias, ¿no? En este caso 24 provincias del territorio nacional. Y ese problema, me refiero específicamente por el problema porque el federalismo lo que de alguna forma expone es la desigual distribución de la calidad democrática al interior del país. Y esa desigual distribución de la calidad democrática se traduce en muchos aspectos. Por supuesto el económico, que está vinculado al fenómeno de la coparticipación, que vamos a hablar específicamente, pero en general del sistema democrático. Estamos hablando de una baja calidad de las instituciones, de las provincias, estamos hablando de una desigual distribución de los derechos y la exigibilidad de esos derechos en las provincias, estamos hablando de una desigual distribución en general de la calidad institucional de las provincias en el marco de la relación que tienen con el Estado federal. Y eso es un problema porque también al mismo tiempo habla de la proliferación de determinadas prácticas democráticas desiguales que ponen a determinadas provincias en una situación muy diferente en relación a otras. Guillermo Donner, uno de los más prestigiosos politólogos que tuvo nuestro país, decía que esas eran las zonas marrones de la democracia y que si efectivamente queríamos ver en un determinado país la verdadera democracia, la democracia real y existente, teníamos que ir a las provincias, y al interior. No teníamos que mirar los grandes conurbanos, para dar un ejemplo. Entonces, en ese sentido, el problema que existe es el problema de que esta desigual distribución del federalismo, de la democracia, de los fenómenos de la masa coparticipable, de los recursos, impacte decididamente en la calidad democrática de los territorios. No es lo mismo la calidad democrática de una provincia como a lo mejor la de Santa Fe, o la de Córdoba, o la de Mendoza, o por supuesto Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo que ocurre a lo mejor en provincias del norte o en provincias del sur del país. Eso se puede ver y se puede observar y muchos estudios de reconocidos politólogos dan cuenta de ese fenómeno, ¿no? Reitero, de la desigual distribución que hay al interior del federalismo, la relación que existe entre el Estado federal y las provincias. En ese contexto, el fenómeno de la coparticipación es la cara, o es una de las caras más visibles de esa desigual distribución. Y uno de los problemas que hay, o uno de los principales problemas que existen a la hora de discutir la coparticipación, por lo menos en Argentina, es esta cuestión que existe entre la asimetría de una provincia cuyos ingresos fiscales no dependen necesariamente de los ingresos que tributa a los impuestos generales. Es decir, esa discordancia que existe entre, por ejemplo, lo que puede aportar una provincia como Jujuy o puede aportar una provincia como Formosa y lo que puede aportar una provincia como la de Santa Fe, provincia de Buenos Aires,
etcétera. Entonces, a partir de eso lo que existe es un problema porque los gobernadores de las provincias y los representantes políticos de las provincias que están en el Congreso Nacional y fundamentalmente en el Senado, lo que se va a plantear es también cómo empieza ese sistema de compensación que hay en función de esta asimetría existente entre lo que puede tributar una provincia pequeña y lo que efectivamente recibe en función de coparticipación, que es muy superior. Entonces, a veces lo que ha ocurrido por lo general es la transferencia de subsidios federales. Esa transferencia de subsidios federales no pasan por los presupuestos provinciales y los gobernadores pueden distribuirlos discrecionalmente. Entonces, lo que ocurre ahí es un sistema bastante perverso en donde el Estado federal negocia políticamente con los gobernadores transferencias de recursos para poder, obviamente, aplicarlos a las políticas de sus territorios, pero al mismo tiempo engordan su poder, engordan su perfil de caudillo y al mismo tiempo la proliferación de una serie de prácticas clientelares que se evaden de los sistemas institucionales y constitucionales que están en esas provincias. Bueno, de hecho, Rafael, si no hubo provincias que hayan optado por el reclamo administrativo primero y judicial después, fue porque la Nación acordó nuevos pactos de acuerdo con esas provincias para, digamos, suplantar la detracción, para morigerarla, para justamente esto, negociar sobre una ilegalidad en definitiva. Exacto. El gobierno nacional en su momento lo explicó de una manera política. Nosotros teníamos que sostener, teníamos que bancar, resguardar lo que se llamaba el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES. Por lo tanto, necesitábamos de esos fondos y fue una decisión política que dicen desde el kirchnerismo, por ejemplo Agustín Rossi, no consideramos que era ilegal en ese momento. Fue una decisión política para sostener el sistema. Ahora bien, de hecho, sí seguramente tenían claro el kirchnerismo o la gestión anterior que estaba cometiendo alguna ilegalidad en hacerlo, porque con otras provincias acuerda algo distinto, por escrito, que lo que acuerda con San Luis, Córdoba y Santa Fe. Eso me parece que responde un poco a lo que decías. Esta situación que puede llevar a las provincias a ser rehenes del clientelismo o de la discrecionalidad del gobierno central. Claro, no, y es precisamente lo que ha pasado en los últimos años. Lo que plantea Agustín Rossi es bastante cuestionable porque ese fenómeno particularmente ya había concluido en los términos en lo que se había planteado en la justificación de la detracción originalmente. Y ahora yendo a la génesis de lo que ha ocurrido a nivel nacional con las provincias y puntualmente en el caso de Santa Fe. Esa detracción del 15% estaba fundamentada en un acuerdo que se celebró entre el Estado federal y los gobernadores de las provincias, por el cual se acordaba precisamente, entre otras cláusulas, la detracción del 15%, ¿no?, para aplicarlo a el financiamiento de gastos operativos en el contexto de la transferencia que había existido dentro de la política menemista de aquel entonces, de la privatización de las jubilaciones, ¿no? Tenemos que financiar gastos operativos de la transferencia de las jubilaciones públicas a las AFJP y por lo tanto después, en función de esa detracción, vamos a establecer una serie de compensaciones a los estados provinciales para que ellos puedan cubrir los eventuales déficits que tengan de sus cajas de jubilaciones provinciales. Esa era la justificación inicial, que fue fruto de un acuerdo, que eso es importante destacarlo, fue fruto de un acuerdo en donde estaba firmado por el presidente reunido con los 24, con los gobernadores de las provincias, lo cual da cuenta de la naturaleza del fenómeno de la coparticipación en Argentina, por lo menos desde la reforma de 1994, que habla de una idea de derecho intrafederal, que es precisamente este derecho intrafederal. Refiere a que no solamente estamos hablando de una ley sancionada por el Congreso, sino que estamos hablando de convenios, de acuerdos, de contratos entre el Estado federal, que es una parte más, junto con los gobernadores de las provincias y las legislaturas provinciales. Esta detracción se fue prorrogando por el tiempo a partir de sucesivas leyes y otras actas, acuerdos que se celebraban. De hecho, el fallo de la Corte Suprema hace un examen de estos acuerdos muy exhaustivo, muy detallado, estableciendo cuáles fueron las formas en que se fue prorrogando esta detracción con las provincias. Lo que se plantea básicamente es, lo que plantea la provincia de Santa Fe inicialmente en el año 2009, es un reclamo administrativo, sí, diciendo que en el año 2015, cuando se sanciona, a finales de 2015, cuando se sanciona la Ley de Presupuesto 2016, el Estado federal realiza una modificación unilateral que no cuenta con el consentimiento de la legislatura provincial de Santa Fe, como sí contaba anteriormente con las prórrogas previas,
y que por lo tanto esa detracción a partir de ese momento no estaba debidamente prorrogada y que por lo tanto no estaba vigente y que por lo tanto era ilegítima. A partir de ese reclamo administrativo, la provincia, por una cuestión básica que tiene que ver con, bueno, generamos una instancia de interpelación o de diálogo administrativo como provincia con el Estado federal. Agotada esa instancia, la provincia interpone una demanda, una acción declarativa contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema, que posee competencia originaria en estos asuntos. Y en marzo de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un buen criterio que en líneas generales se ha mantenido hasta el día de la fecha, convoca una audiencia pública. Y aquí me quiero detener puntualmente en un punto que me parece importante. Esa audiencia pública concurre el entonces gobernador Hermes Wiener, con su fiscal de Estado, con sus ministros, pero también concurre buena parte o la mayoría del arco político de la provincia de Santa Fe. Estaba el ex gobernador Jorge Obey, estaba el senador Reutemann, estaba el entonces intendente de Rafaela, Omar Perotti, actual senador nacional. Es decir, todos los principales actores del oficialismo y de la oposición se pusieron de alguna forma al hombro el reclamo de la provincia de Santa Fe y fueron a acompañar a un gobernador de otro signo político que estaba llevando a cabo ese reclamo después de muchos años. En la audiencia ante la Corte Suprema, bueno, el gobernador Wiener, el fiscal de Estado Barraguirre expusieron los argumentos. Tenía que concurrir el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, no concurrió, fueron otros representantes, funcionarios de segundas líneas, a exponer los argumentos del Estado federal. Y bueno, 5 años después, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación falla a favor de la provincia de Santa Fe y también de la provincia de San Luis, casi en idénticos argumentos, y acoge una medida cautelar interpuesta por la provincia de Córdoba. Todo prácticamente en el mismo día, creo que había sido el 23 de noviembre del año 2015 aproximadamente, saca todos los fallos. También se saca un fallo sobre una detracción que había habido de un decreto del año 2001 para aplicar a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero la autarquía FIP, ¿no? Exacto. Bueno, a partir de ese fallo lo que ocurre es un antes y un después en la discusión sobre el problema de la coparticipación de Santa Fe y el resto de las provincias. Porque acá está involucrado San Luis y Córdoba y por supuesto el resto de las provincias del país estaban mirando con mucha atención. Lo que ocurre entonces es precisamente que la Corte le da la razón a Santa Fe, a San Luis y a Córdoba, dice que la detracción es inconstitucional, que es ilegítima y que por lo tanto tiene básicamente que, bueno, en primer lugar, cesar esa detracción del 15% a partir del día de la fecha, y que si no se cumple el cese de la detracción se le comunica al Banco Nación para que lo aplique dentro de un plazo de 10 días, previa declaración de inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley de Presupuesto 2016, que, insisto, había generado esta prórroga de la detracción unilateral. Al ser unilateral quiere decir que el Estado federal prorrogó la detracción sin el consentimiento de la legislatura de la provincia de Santa Fe, que es fundamental dentro del entendimiento del sistema intrafederal o del derecho intrafederal de las leyes, convenios o las actas de acuerdo que se fueron celebrando. Y otra cuestión que también plantea la Corte es que condena al Estado Nacional a pagar todo lo que sabía, toda esa detracción previa, que empieza a correr a partir del vencimiento de la última prórroga que había estado vigente, que es diciembre de 2015. O sea, a partir de diciembre de 2015, Santa Fe tenía derecho a cobrar todo ese 13% que se le había detraído durante todos aquellos años y que, bueno, más los intereses correspondientes. Y al mismo tiempo la Corte también exhorta con un muy buen criterio, que sigue un poco la línea de las sentencias exhortativas de la Corte Suprema en el sentido de plantear un diálogo con los otros poderes del Estado, exhorta a que se cumpla con la cláusula sexta de la reforma constitucional de 1994, que planteaba que en diálogo directo con el artículo 75, inciso segundo, la sanción de un régimen de coparticipación federal. El dictado es precisamente esta ley convenio. Eso tenía que haber ocurrido en el año 1996, Héctor. O sea, ya pasaron prácticamente 21 años en que el Congreso Nacional, el Estado Federal e incluso los estados provinciales están en mora a la hora de construir un acuerdo que efectivamente consagre un régimen de coparticipación equitativo, solidario, con criterios objetivos de reparto y otras características que establece el artículo 75, inciso segundo e inciso tercero de la Constitución Nacional, que, insisto, en el 94 constitucionalizó la coparticipación en nuestro Estado, en nuestro país. Te pregunto, Rafael, venimos charlando, es un tema muy apasionante, venimos charlando hace bastantes minutos, te pregunto tal vez para ir redondeando. La provincia
¿Tiene como posible herramienta pedir el embargo de ciertas cuentas de la Nación si no prospera la vía administrativa? Suponemos que sí, porque hasta Luciano Laspina, el economista diputado nacional por el PRO, ha planteado que es bastante razonable el planteo del pago en las primeras 24 cuotas, y habría que ver cómo se cobran con títulos públicos de la deuda nacional la provincia de Santa Fe, pero en términos generales hubo un bastante consenso sobre la propuesta. ¿Pero existe la posibilidad de ir, digamos, de ir por la vía más dura? Lo que se plantea en esta instancia, que es lo que me parece que es el criterio más destacable de la propuesta formulada por el gobernador Lifchi, es que, y que él expresamente lo manifiesta en la nota que le eleva al presidente de la Nación, Mauricio Macri, es que la idea es no ir precisamente por la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema. La idea es tratar de generar una propuesta de pago que esté a la altura de los recursos fiscales de la Nación. Entonces, en la nota se plantea, no queremos ir por el lado de la ejecución de la sentencia, por eso nosotros a usted le elevamos una propuesta de pago. Es una propuesta de pago que, elaborada me imagino, por los equipos técnicos del Ministerio de Economía, que de alguna forma entiende el panorama de las finanzas nacionales y las finanzas provinciales a la hora de pensar una propuesta relativamente viable. Entonces ahí me parece que es importante la actitud del gobierno provincial de decir, bueno, transcurrieron ya 18 meses, un año y medio desde que, o casi 2 años desde que la Corte dictó el fallo. Bueno, Cristina en su momento dicta un decreto, sí. Inmediatamente, un decreto bastante demagógico en donde acata un fallo de la Corte Suprema, cosa que prácticamente no hizo durante buena parte de su gestión, y se le aplica incluso al resto de las provincias. Macri deroga ese decreto, pero después hace una convocatoria a los gobernadores, una convocatoria que básicamente trataba de ver cómo empezaba a hacer el cese de la detracción de ese 15% en forma escalonada. Santa Fe, San Luis y Córdoba no asistieron a esa reunión precisamente porque están englobadas dentro de estos pronunciamientos de la Corte Suprema, y lo que ahí ocurre de alguna forma es esto, precisamente la necesidad de que a Santa Fe, que aunque en el gobierno nacional ha cumplido parcialmente el fallo a disponer el cese de la detracción, por ejemplo, el 15% representa, en palabras del ministro de Economía, 5.000 millones a partir del año 2016 en las arcas públicas provinciales. Es decir, la provincia le devuelve, el Estado federal le devuelve a la Nación ese 15% y representa esa cantidad de dinero que es importante. Pero también un monto muy importante es todo el dinero que se dejó de percibir durante todos estos años, claro, que son aproximadamente 40.000 millones de pesos. Entonces el gobernador propone, o le dice básicamente al Estado federal, nosotros proponemos que nos paguen 15.000 millones en 24 cuotas de 625 millones. La primera cuota empieza a vencer a partir de enero de 2018. Sí. Y el resto, los 34.000, casi 35.000 millones, en bonos públicos, son títulos de deuda pública, que bueno, que van a tener un sistema de amortización de hasta 40 años. Lo que tampoco tenemos que olvidar, y con esto cierro, Héctor, es que esto último es que este dinero no solamente es para el gobierno de la provincia de Santa Fe, sino que también es para los municipios y las comunas. De los 40.000 millones y para bienes de capital, ¿no? Para bienes de capital, para obras. 6.000 millones representan prácticamente a recursos que van directamente por ley de coparticipación provincial, directo de transferencia a los municipios y comunas. O sea que este es un tema importantísimo para Santa Fe, e insisto, quizás la estrategia de endeudamiento externo provincial no hubiera sido necesaria si el gobierno nacional hubiera cumplido con este fallo. Gracias, Rafael, por tu aporte.